Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Juan y hoy lo que vamos a ver en Cuara Solar es todos los parámetros de configuración. Hicimos un video donde solo configurábamos algunos de los parámetros en un inversor SPF 5000 ES. Es un inversor interesante. La línea ES, esto es válido tanto para el de 3500 como para el de 5000. Hay que mantener pulsado el botón Enter y se entra en el modo configuración. Entonces veremos parámetro por parámetro cuál es la función de cada uno de ellos. Debajo vamos a poner en la línea de tiempo los parámetros para que ustedes tengan una guía y puedan ver el que les interese. Creo que lo haremos en dos videos, ya que si no se va a hacer un video extremadamente largo. Así que arrancamos. Bien, vamos a ver entonces los parámetros de configuración de los inversores SPF 3500 y 5000 ES, que es un inversor muy interesante, tiene una configuración bastante avanzada con respecto a otros. Tenemos aquí en el parámetro 1, nosotros vamos a definir cuál es la prioridad para alimentar nuestro consumo. Entonces, hay cuatro opciones. La número 1 es Sol, SOL, donde la energía solar alimentará la carga como prioridad. Si no alcanza, las baterías van a ayudar, vale decir que van a descargarse las baterías, quizás durante el día también, y luego la red alimentará la carga cuando el sol se vaya o bien el voltaje de la batería baje de lo que configuremos en el parámetro número 12. Entonces, aquí esto no genera el mayor ahorro, ya que la red va a alimentar antes que las baterías a la carga, ¿sí? Luego tenemos la opción número 2, que esto es más como UPS, funciona como una UPS. La red proporcionará energía a las cargas como primera prioridad. Vale decir que la energía solar y las baterías proporcionarán energía solo cuando la red no esté disponible. Esto prácticamente es el funcionamiento de una UPS. Siempre tenemos las baterías cargadas. Luego, SBU primero alimenta la carga desde la energía solar, obviamente ayudado también por las baterías. Luego, cuando se va el sol, siguen alimentando la carga las baterías, y después, como último, cuando esté sin energía solar y sin baterías, recién allí la red alimentará la carga. Esto es lo que genera mayor ahorro. Lo único que vamos a descargar las baterías y ante un corte vamos a tener las baterías quizás descargadas. La última opción es propia de estos equipos. No todos, bueno, cada marca tiene inversores con esta función, pero es una función que se le agregó y es muy interesante. La energía solar proporcionará energía al consumo como prioridad, y si no alcanza, en lugar de que le ayuden las baterías como en las otras opciones, aquí la red se acoplará y ayudará a la energía solar. Obviamente esto requiere de una tecnología superior, por eso estos equipos por lo general son más costosos. Se acoplan los paneles solares y la red para alimentar la carga. Luego, las baterías solamente van a proporcionar energía a nuestro consumo cuando la energía solar no es suficiente y que no haya red. Aquí se preservan las baterías también. Se trata de mantener las baterías cargadas lo más posible. Luego tenemos aquí el parámetro número 2. Es la corriente máxima de carga de baterías, que obviamente esto hay que configurarlo en función de las baterías que tengamos y lo que nos diga el fabricante como máximo de corriente de carga. Solo se puede configurar si las baterías no son del litio, Li, ¿sí? Litio con comunicación, porque Li solo sirve para eso. Ya lo vamos a ver en el parámetro número 5. Se puede configurar de 10 a 80 en el caso del inversor más chico, y
de 10 a 100 amperes en el caso del de 5000. Vienen predeterminados ambos en 60 y bueno, esto es configurable. Esto es la corriente máxima de carga desde baterías y red, que ya lo vamos a ver. Se pueden cargar las baterías desde ambos lugares a la vez. En el rango de voltaje de entrada, que es el parámetro número 3, hay 3 opciones y tienen que ver con qué tensión va a admitir el inversor. Por ejemplo, APL es de 90 a 280 volt, en el caso de UPS es de 170 a 280, es más acotado el rango, y en el caso de GEN es similar al primero, ¿sí? Es parecido al primero. Lo que recomiendan aquí es que si usamos un generador en lugar de red, no sea inferior a 10 kVA. Yo siempre les digo que tiene que ser un generador grande, no se puede poner un generador chico aquí, y 20 kVA en un sistema trifásico, ¿sí? Eso es lo que recomienda el fabricante. Luego tenemos el parámetro número 4, es el modo de ahorro de energía, habilitar o deshabilitar. Realmente esta función se puede utilizar para ahorrar un poco de energía, que el inversor se apague, que obviamente ahorra, pero esto lo va a hacer cuando no detecte una carga suficiente o esté totalmente todo desconectado. El problema es que quizás tengamos un módem y no logre detectarlo, considere de que está todo apagado y esto nos va a apagar el equipo hasta que vuelva a haber consumo. Quizás en alguna aplicación sirva. Siempre DIS va a ser deshabilitado y ENA va a ser habilitado. Ya vamos a ver muchos parámetros que va a tener estas dos opciones. El parámetro número 5, que ya lo habíamos mencionado, es el tipo de batería. También en este inversor hay una opción interesante que otros inversores no traen. Empezamos por las más comunes, que es AGM, que también en GEL también se puede poner en AGM. Aquí ya no se va a poder modificar las tensiones, ¿sí?, de carga y de descarga máxima, digamos de corte. En el caso de baterías líquidas es FLD, también lo mismo, no se va a poder modificar nada. En el caso del litio, luego les voy a explicar cómo se configura, pero si seleccionamos litio va a aparecer otra cosa luego, que ya lo vamos a ver al final. Y tenemos dos opciones, que esto es lo novedoso, digamos, dos opciones que nos permiten definir valores de carga y descarga de lo que es la batería, que sería usuario, definido por el usuario, y definido por el usuario 2. Cuando seleccionamos estos en los parámetros 19, 20 y 21, vamos a poder seleccionar las dos 19 y 20, las dos tensiones de carga y la tensión de corte por bajo voltaje. Bueno, y aquí lo mismo, y este parámetro, el segundo, es ideal cuando trabajamos con baterías de litio sin comunicación, que esto no suelen traerlo otros inversores. Luego tenemos el parámetro 6, 6 y 7 son similares, es el reinicio automático. En el caso del 6, cuando hay una sobrecarga, si lo habilitamos, ponemos ENA, luego de que se vaya la sobrecarga, el inversor va a volver a encenderse. Y lo mismo en el caso de un exceso de temperatura, el parámetro 17, vienen por default deshabilitados, pero si los habilitamos, vamos a hacer que el inversor vuelva a encender cuando se vaya, en este caso, el exceso de temperatura. El parámetro 8 es el voltaje de salida, ¿sí? Obviamente esto solo se puede modificar, no cuando esté conectado, sino en modo de espera o apagado, ¿sí? Y bueno, hay opciones. Yo recomiendo dejarlo en 230, que es como viene en el caso de Argentina. Bueno,
o en los casos que trabajen con 110, en lo que venga. Realmente no tiene mucho sentido modificar esto, pero bueno, la posibilidad existe. La frecuencia en 50 o 60 Hz, dependiendo del país. En el parámetro número 10 tenemos el número de baterías en serie. Estos dos inversores trabajan con 48 volt, así que 4 baterías en serie serían, si son de 12 volt, hay que configurarlo allí. Y luego aquí tenemos la corriente máxima de carga de red en el parámetro número 11. Esto es complementario al parámetro número 2, donde decíamos la corriente máxima de carga en conjunto, tanto de paneles solares como de red. En este caso es solo la de red. No nos permite tanta corriente como en el parámetro 2, viene por default en 30 en ambos casos, pero bueno, se puede subir en el caso de 3500 a 60 y en el de 5000 a 80 amperes. Aquí tenemos en el parámetro número 12 y 13 en realidad es cuando tenemos configurado en SBU el parámetro 1 o en Solar First SOL la tensión en la que pasa a red, porque las baterías están descargadas, por ejemplo 46 volt, en un sistema de 48 estarían descargadas, entonces va a pasar a red, y este es el de retorno a baterías. Le decimos que cuando suba a 54 que vuelva a tomar de batería. El parámetro 14 también es interesante, es importante configurarlo bien. Aquí lo que damos prioridad es al cargador de batería. ¿Desde dónde vamos a cargar como prioritario a las baterías? Hay 3 opciones: CSO, SNU y OSO. Entonces, aquí si elegimos CSO, la energía solar va a cargar a las baterías como prioridad y la red va a cargar a las baterías solo cuando no haya energía solar. Vale decir que aquí no se genera mucho ahorro, porque apenas se vaya el sol va a seguir cargando las baterías la red. Esto está priorizando tener energía disponible siempre, pero obviamente si prioriza eso no está priorizando el ahorro. En este caso es peor aún, digamos, con respecto al ahorro, porque ambas van a estar cargando las baterías, inclusive de día la red también cargará las baterías, ¿sí? Acá estamos priorizando que las baterías estén siempre cargadas. Y la última opción es la que genera más ahorro, que solo la energía solar cargará las baterías. La red nunca va a cargar las baterías, que es OSO. Bien, hasta aquí llegamos. Iba a ser muy largo. Aquí arriba les voy a dejar el enlace cuando subamos la segunda parte, que va a ser hoy o mañana. No olviden de suscribirse, darle like, activar la campanita. Todo eso hace que en YouTube nos tenga en cuenta y ayuda muchísimo al canal. Muchísimas gracias por vernos y será hasta el próximo video.